Continuamos en Habla el Pueblo. Un saludo para Laura Arroyo, que nos acompaña ahora en esta parte del programa. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por invitarme nuevamente y para hablar de un tema que además de coyuntural es, creo yo, muy importante, sobre todo tratándonos de un medio de comunicación nosotros mismos. Cabe siempre hacer una autoevaluación y una reflexión a partir del tratamiento de una serie de noticias como estas que son definitivamente polémicas. Sin embargo, de todas maneras quería resaltar que sí estoy de acuerdo con la opinión que presenta Paul. Yo creo, en efecto, que la portada de Trome no solamente es amarillista, es lamentable, es vergonzosa, es catastrófica, es tremendamente terrible. Tendría muchos más adjetivos, tal vez hasta más subidos de tono, pero no creo que sea porque el medio está buscando apoyar el narcoterrorismo. Yo creo que ahí habría una precisión. Yo creo que es porque el medio es un mal medio, porque cubre así todas las noticias sobre feminicidio, las noticias sobre crímenes, las noticias sobre atropellos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los días podríamos indignarnos sobre las portadas de Trome y sobre las portadas de otros diarios como Correo, que dice abiertamente mentiras en su portada, etcétera, etcétera. No creo que es un tema por este asunto en puntual, sino que es un tema de línea editorial errática, tergiversadora, imprecisa. Pero creo que ese es el tema. Haría yo esa precisión para comenzar. Comentario, José, y las llamadas del público. Sí, yo creo que también por ahí va la cosa, ¿no? Yo también considero lamentable la portada del Trome, específicamente esa portada, la considero lamentable. Yo no reitero lo que dije en un principio, no considero que haya sido lamentable la cobertura, los colegas lo hicieron bien, tenían que hacerlo, estaba en el lugar, se les presentó la oportunidad y tenían que hacerlo y lo hicieron bien. Ahora, yo sí considero que hay que saber cómo tratar, pues porque no es lo mismo un feminicidio, un accidente, si bien dice Laura lo tratan en igual, pero no es lo mismo hablar de este tipo de temas, de hablar de la lucha contra el narcotráfico en esta coyuntura, porque seguramente en otro momento también ha habido temas de asesinatos, pero siempre ¿no? deberían tratar bien los temas, sea feminicidio o sea narcotráfico, sí, pues, siempre debería haber una buena línea editorial. Es un tema, digamos, nacional muy complicado, ¿no? Es un tema de una lucha que se está dando desde hace muchísimos años, tratando de acabar con esto que cada día es más difícil. Entonces, si no tenemos un poco de responsabilidad, en vez de poner los matamos, poner, por ejemplo, como ha hecho otro diario, ubicamos a Gabriel, o ubicaron a Gabriel, y poner la información como hizo la República, me parece más sobrio. Me parece mucho más sobrio, ¿no es cierto? Y ahora, el protagonista, el público televidente, Laura Arroyo, José Rocha y Rafael Romero, reciben sus comunicaciones. Buenas noches. Hola, buenas noches, señor Romero. Bienvenido al programa. Me gustaría dar mi opinión sobre lo que están hablando ustedes, sobre lo que está pasando en la realidad del país, ¿no? En primer lugar, yo digo no a la publicidad a Sendero Luminoso. O sea, se me están haciendo recordar la época de los años 80 en que se hacía publicidad, cuanto más publicidad, más bomba, y crea una inestabilidad política y económica en el país. Así es, ese es el punto. El Perú en este momento tiene que enfrentar tres tipos de amenazas. La amenaza externa, que es el narcotráfico, la amenaza interna, que es el terrorismo de los maoístas, porque esa es una escuela. Se está atacando disuasivamente a esta escuela, pero no. Yo pienso que tiene esa escuela contra escuela, la escuela democrática contra la escuela de Sendero. Si no le ganamos a esa escuela, por más que metemos más militares, no le vamos a vencer. Tiene que ser una escuela desde ahí. Atacar desde la primaria, la secundaria, las universidades, no permitir que estos senderistas metan sus escuelas en ellos, por un lado. La otra amenaza viene a ser también la amenaza delincuencial, que son jóvenes que se están perdiendo en esta sociedad. Yo pienso que deberíamos volver a los años 70, los 80, que ya debería implantarse la instrucción premilitar, donde obliga a todos los jóvenes que ya de frente ya vayan a servir a su patria para que aprendan lo que es sentir el amor por el país. Tenemos que enfrentar y a trabajar eso en ambos, en el campo militar, en el campo educativo, como el campo económico. El Perú necesita ese cambio ahora. Muchas gracias por su participación. Brevemente, Laura, ¿tenías algo que acotar? Vamos a ir a la siguiente llamada, pero antes quería señalar que sí creo que el amor a la patria se puede desarrollar de muchas múltiples maneras que no pasan necesariamente por el servicio militar obligatorio. Creo que debería ser voluntario siempre. Tenemos un enlace telefónico con Nelson Vázquez, historiador, con relación a cómo analiza este tratamiento mediático del problema que está viviendo el Perú en este momento. Buenas noches, Nelson Vázquez, bienvenido a Habla el Pueblo. Buenas noches, Rafael. Saludos Adelante. a todos los televidentes. Sí, adelante. ¿Cómo ves el tratamiento que se ha dado en las últimas horas a este problema allá en el BRAE y más adentro hacia el Cusco, más allá hacia la convención?
Sí, las portadas, bueno, de algunos diarios hoy día, como El Comercio, El Trome, ¿no es cierto?, La República, me parece que no ha habido un tratamiento adecuado a esta noticia, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente: los grupos terroristas buscan propaganda, ¿no es cierto? Y hoy día, por la forma como han sido presentados, ¿no?, se les ha hecho bastante propaganda. Y hay un elemento adicional: la propaganda busca influir en la moral de los ciudadanos, en la moral de nuestros soldados, en la moral de nuestros policías. Es decir, la pregunta es, ¿esta cobertura influye en la moral de la sociedad, de nuestros soldados, de nuestros policías que están combatiendo al terrorismo? Definitivamente influye. Entonces, al presentarse, por ejemplo, una foto de un terrorista sonriendo, ¿no?, como hay hoy en una carátula, realmente me parece un tratamiento inadecuado. Quiero recordar, Rafael, que hace algunos años hubo un atentado grave en Londres, en Inglaterra, y en el metro de Londres. Sí. Y la cobertura que dio la prensa de fotos respecto a ese atentado fue muy mesurado. Si tú veías la página de la BBC, ellos sacaron un editorial diciendo que solamente iban a presentar algunas fotos, ¿no?, por respeto a las víctimas y también para no darle la resonancia que los terroristas querían. Nelson, una pregunta muy rápida, porque tenemos preguntas también del panel. Mira, creo que no somos ingenuos, ya a esta edad no podemos ser bebés de pecho. Hay un poder mediático y hay un poder gubernamental que nace de las ánforas. El poder mediático quiere tener el control del país. ¿Tú crees que con este tipo de manejo informativo y mediático se pretende debilitar al gobierno, ya que hablas de debilitar también la moral de instituciones tutelares de la República o de la sociedad? Yo creo que definitivamente la empresa influye, es un gran poder, ¿no es cierto? E incluso algunos medios, bueno, algunos son grupos, ¿no?, que tienen varios periódicos, y evidentemente estos grupos aquí y en cualquier parte del mundo tratan de influir a los gobiernos, ¿no? El tema es de que las ánforas, el resultado de las ánforas creo que tiene que respetarse para que haya una verdadera democracia, ¿no? Correcto. Doctor Nelson Vázquez, muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches. Yo le hago la pregunta, pero me imagino que no estamos hablando de ocultar la información, ¿no es cierto? Ha habido una cobertura, me imagino que no estamos hablando de no informar sobre lo que pasó en la zona. No, definitivamente, yo no he dicho eso, por eso di el ejemplo de, por ejemplo, en Londres, que hubo un atentado, pero no presentaron fotos, digamos, de los heridos, de los muertos, ¿no? Y la propia BBC, de la página web de la BBC Mundo, dio un editorial sobre eso, ¿no? Y por eso yo he dicho, ha habido un mal tratamiento, dije yo, ¿no?, en la forma como ha sido presentado, porque presentar la foto, por ejemplo, de un terrorista todo sonriendo, influye, es decir, la propaganda que buscaban ellos, ¿no?, la repercusión que buscaban los terroristas, digamos, es para influir, ¿no es cierto? Y la propaganda es clave, ¿no? Es decir, tiene que haber un respaldo a los soldados, tiene que haber un respaldo a los policías que están luchando contra los terroristas, ¿no? Creo que los medios de comunicación tienen una función, una responsabilidad frente a la sociedad y al país también, ¿no? En la forma como informan, ¿no? Nadie está hablando de cortar la libertad de expresión. Simplemente estamos haciendo un análisis, ¿no?, de algunos medios informativos de cómo han informado hoy día, ¿no? Estimado Nelson, una consulta más. Sí. Yo sí creo que algunos medios le han dado un correcto tratamiento a la noticia. Te pregunto, sin embargo, algo muy pragmático. ¿Qué significa en pasos claros, o qué crees tú que es en pasos claros, haber informado correctamente esta noticia? Si tú hubieras estado, digamos, frente a la elaboración de una portada. Bueno, una cosa es, por ejemplo, ponerlo en la portada, y otra cosa es ponerlo en páginas interiores, ¿no? Es decir, el hecho, por ejemplo, en la portada tal vez ha aparecido la noticia, encontró a estos terroristas, ¿no? Y tal vez, y fotos más pequeñas, ¿no es cierto? Y informar tal vez en páginas interiores en forma tal vez un poco más detallada, ¿no? Pero poner, por ejemplo, yo estoy seguro que los terroristas deben estar bastante satisfechos con las portadas que ha habido hoy día, ¿no? Donde prácticamente ellos han aparecido en primera plana, ¿no? Ellos han dicho que sus objetivos ya se cumplieron. A eso es lo que han referido. Vamos con la siguiente pregunta. Estimado, sabemos también que ha habido una polémica con César Lévano el último domingo, en la primera, cuando dice que critica tu libro, que escribe sobre José Carlos Mariátegui, a quien le llamas el primer caviar de la historia, Las sombras de Mariátegui. Pero Lévano te ha dicho que es una grosera diatriba contra el Amauta. ¿Qué dices al respecto?
Bueno, yo le he mandado una carta al señor Lévano señalándole pues que no es una diatriba, porque mi libro se basa, hay 3 fuentes importantes, ¿no? Las cartas del propio José Carlos Mariátegui, documentos oficiales de Relaciones Exteriores del Perú y biografías de admiradores de Mariátegui. El tema es de que incluso él cita también a Basadre en su columna del día domingo, pero Basadre dijo algo importante, ¿no? En su libro Perú y Problema y Posibilidad, que fue nombrado Mariátegui, recordemos, como agente de propaganda periodística por el presidente Leguía con una resolución del 27 de noviembre del año 19. Correcto. Y Basadre dice que eso fue porque era costumbre de Leguía, dice, era costumbre suya conceder favores a quien se sometiese. Doctor Mariátegui, en el caso, le conservó siempre un fondo de gratitud. Doctor Vázquez, sobre este mismo tema, es que en su libro, en buena cuenta, se muestra a un Mariátegui vendido al gobierno de Leguía. Bueno, el tema es de que en su columna, el propio señor César Lévano cita a Basadre diciendo que un alto funcionario del gobierno, que era amigo de los periodistas, les presentó la alternativa: ir a la cárcel o viajar a Europa a costa del gobierno. Mariátegui y Falcón escogieron la segunda opción, es decir, Mariátegui escogió viajar a Europa a costa del gobierno. El tema es, porque supuestamente Leguía lo presionó para cerrar su periódico, el tema es, si a un director de un periódico le cierran el periódico a un gobierno, entonces el gobierno le ofrece un cargo rentable en el exterior, ¿un director lo acepta? De hecho se pregunta el señor Lévano, y hasta ahora no me contesta. Correcto, gracias. Estimado Nelson Vázquez, muchas gracias. Ojalá César Lévano responda realmente a esto, porque si no estaría demostrando que al mejor cazador se le va a la paloma, me refiero a Lévano. Gracias, Nelson. Gracias, Rafael.